deberían leer las características esenciales del capitalismo, que eso está solamente en Baduri, y Baduri después tiene una partecita para la unidad 2 que explica qué es la demanda efectiva, que para mi gusto la explica mucho mejor que Blanchard, que es el otro texto que tienen. Pero Blanchard no lo pueden dejar de leer. O sea, lean Blanchard y de última de complemento lean esa partecita de Baduri. Eso es la unidad 2. Y en la unidad 1 lean el método de cálculo del PBI, céntrense en lo que dice Mochón, que es lo que está en el Power incluso, y súmenle las características esenciales del capitalismo, que eso está más en Baduri que en Mochón. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta puntual sobre alguna clase que necesiten saber? ¿Ninguna? Acuérdense que el parcial es el martes de la semana que viene y entran todos los temas de la unidad 1, 2 y 3 inclusive. ¿Sí? Hoy vamos a dar la unidad 3, vamos a seguir con la unidad 3, mañana también, el lunes que viene también, y el martes se toma el parcial. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, avanzamos entonces con la clase. Hoy vamos a ver la asistencia. Con respecto a la asistencia, la toma al final, ¿sí? Así que no escriban los nombres ahora. Al final, cuando yo les diga, me dejan el nombre, yo guardo el chat y les paso la asistencia como hacemos siempre. No al principio de la clase, porque si llega a haber alguna pérdida de conexión, yo pierdo el chat y pierdo su nombre y no les puedo pasar la asistencia. Por lo tanto, es preferible a lo último, ¿sí? Así que la voy a terminar a eso a las 11 cuando termine la clase. Bien, hoy vamos a ver, vamos a seguir con la unidad 3. Seguramente la semana pasada empezaron con Bruno. Esta unidad está como, no tiene una continuación de la 2, es decir, la unidad 1 más que nada son conceptos fundamentales de economía, cómo funciona el sistema económico en sí, y los métodos de cálculo para calcular si hay crecimiento económico o no, que son los métodos de cálculo del Producto Bruto Interno. Eso es como la unidad 1. La unidad 2, ustedes tienen un análisis de cómo se determina lo que se produce a través de una teoría que se llama teoría de la demanda efectiva, donde ven el multiplicador y la propensión marginal a consumir. Y también en esa unidad lo que tienen es el análisis de exportaciones, importaciones y tipo de cambio, y la balanza de pagos como un método estadístico para registrar esas cuentas. ¿Sí? Eso es como la unidad 2. La unidad 3 entramos en otro tema que no está conectado, de alguna manera en economía todo está conectado, pero ese tema está como medio desligado, que es la historia de las ideas económicas, del pensamiento económico. ¿Sí? Nosotros básicamente dividimos a la historia del pensamiento en sistemas teóricos. ¿Sí? Esto no hace falta que lo sepan en demasiado, pero básicamente las teorías económicas grandes son 3. Una teoría del valor, de por qué las cosas tienen valor, una teoría del dinero, es decir, por qué y cómo se genera el dinero, ¿sí? Si es exógeno, si es endógeno, y una tercera teoría que es la distribución económica, es cómo se distribuye el producto en las diferentes clases sociales. Esas 3 teorías en conjunto forman sistemas teóricos diferentes. La clase pasada vimos un sistema teórico específico, que es el sistema teórico clásico, ¿sí? Más que nada sus 2 expositores más grandes son Adam Smith por un lado y David Ricardo por el otro. Y esos autores forman un sistema, es el primer sistema teórico. ¿Qué quiere decir? Es el primer sistema que tiene la teoría del valor, la teoría de la distribución y la teoría del dinero conectadas entre sí, ¿sí? Nosotros no nos vamos a centrar en ver teoría del valor y teoría del dinero, sino lo que vamos a ver son las ideas generales que tenía cada sistema teórico. Lo importante que hayan visto de Adam Smith y de David Ricardo es contra quién están escribiendo, ¿sí? Cuáles son sus ideas sobre la riqueza de las naciones, o sea, por qué son ricas las naciones, la cuestión del intercambio, la división del trabajo, etc. ¿Sí? Esas son como las ideas principales del sistema teórico clásico. Hoy vamos a ver una respuesta a ese sistema teórico que la da una persona que fue filósofo, que fue sociólogo, que fue economista, que fundó un montón de ramas del pensamiento, no solo económico, sino de todas las ciencias sociales, que es Karl Marx, ¿sí? Vamos a ver el sistema teórico marxista, pero desde un punto de vista económico, ¿sí? Mañana vamos a seguir con otro sistema teórico, que es el neoclásico, ¿sí? Y la semana que viene, el lunes, voy a terminar yo dando el sistema teórico
de Keynes, ¿sí? El sistema teórico keynesiano. De alguna manera lo que vamos a tratar de ver son las ideas generales de cada escuela del pensamiento, sistema teórico del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo, mientras cada economista cuando habla o expone sus ideas, está dentro de un sistema teórico determinado o adhiere a un sistema teórico determinado, ¿sí? Por eso la idea es tratar de ver todos los sistemas teóricos de manera de poder encuadrar por dónde viene la mano de cuando alguien está hablando acerca de una idea sobre economía o una idea sobre cómo funcionan las cosas en términos de producción y distribución. Para la bibliografía de este tema tienen los autores varios que les sirve para todos los sistemas teóricos, es una bibliografía que tienen para todos los sistemas teóricos, y para este sistema teórico específico hay una cartilla de formación que es bastante didáctica, que es de la Universidad de Montevideo, que les puede servir para por lo menos los conceptos básicos sobre el sistema teórico marxista que voy a dar hoy, ¿sí? Si tienen alguna duda de la bibliografía, me la pueden remitir, pero con estos dos textos básicos, ustedes podrían afrontar este sistema teórico y complementar lo que yo voy a dar en la clase de hoy, ¿sí? Piensen que cada clase entra seguro en el parcial, porque son 20 preguntas, así que son más o menos 10 clases, así que siempre va a haber 2 preguntas de cada clase, ¿sí? No hay casi clase que no entre. Bien. Primero que nada, lo que yo siempre recomiendo es ubicar espacialmente a los autores. Es decir, Adam Smith no está luchando contra Keynes, porque básicamente no se conocieron, hay más de un siglo de diferencia entre los autores, ni con la intervención del Estado moderno, ¿sí? Marx también hay que ubicarlo en su contexto, ¿sí? Marx nace en 1818 y vive en 1883, eso significa que vivió casi todo el siglo XIX, ¿sí? Por lo tanto, no conoce el Estado moderno del siglo XX, es el que tenemos, el Estado moderno es el Estado tal cual lo conocemos nosotros, con división de poderes, etc., ¿sí? Después él escribe en una época muy conflictiva para el occidente, o sea, para Europa occidental. Más que nada hay muchos conflictos entre los trabajadores, digamos, entre los sindicatos y el capital que vendrían a ser los empresarios, ¿sí? Esos conflictos Marx los visibiliza, de alguna manera los alienta incluso, después vamos a ver que Marx tiene una postura política determinada con respecto a esto, pero básicamente existen rebeliones, una en 1848 y una formación de una comuna de París, que es un intento de hacer algo diferente, ¿sí? En 1871. Básicamente Marx está escribiendo en una época en donde el capitalismo creció mucho, ¿sí? Ya no es la época de Smith, donde el capitalismo recién había surgido, sino que es una era donde el capitalismo ya se consolidó, ¿sí? Por eso acá de 1850 a 1873 le llaman la era del capital. En cambio, de 1873 a 1896 sufre una depresión el capitalismo. Lo que Marx empieza a notar, y lo que muchos autores empiezan a notar, no solo Marx, es que el capitalismo, y también lo podemos notar nosotros, ¿no es cierto?, que el capitalismo no avanza continuamente. De que tiene épocas de bonanza, o lo que a todos, siempre entre comillas, les va bien, y épocas donde hay muchas crisis. O sea, lo que hay es como la idea de ciclo, la idea de que hay un periodo en donde aumenta la acumulación de capital y hay un periodo donde se frena esa acumulación de capital y comienza a caer, ¿sí? Lo cual trae un montón de consecuencias sociales que Marx va a establecer, ¿sí? Después de esa gran depresión viene lo que se llama como la bella época, ¿sí? La época bella, de 1896 hasta la Primera Guerra Mundial, que es 1914, no nos vamos a meter en este tema. Pero Marx vive más que nada una época claramente de auge y una época claramente de crisis o de gran depresión. ¿Contra quién discute Marx o de quién toman las ideas? Principalmente toma las ideas de la economía política clásica inglesa, esto es decir, David Ricardo y Adam Smith en menor cantidad, ¿sí? Es decir, que disputa de alguna manera, teóricamente, contra la economía política clásica, que es la que vieron la semana pasada, ¿sí? De alguna manera Marx es su respuesta, ¿sí? Hay un montón de cosas que la economía política clásica no pudo explicar y Marx sí puede y tiene una disputa con ella, ¿sí? O sea, utiliza los conceptos, dice que son muy buenos autores, pero esos conceptos los transforma
y los coloca en un marco teórico diferente que justamente es su sistema teórico propio, que es el sistema teórico marxista, ¿sí? Este es como el contexto histórico, repito, cada autor escribe en un contexto histórico y eso lo tenemos que dar cuenta, ¿sí? Lo tenemos que hacer, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar los procesos históricos. Esto lo vamos a pasar, pero más que nada, Marx escribió en una primera etapa sobre filosofía, en una segunda etapa escribió sobre sociología y en una tercera etapa sobre economía. Nosotros nos vamos a centrar en esta tercera etapa, ¿sí? Donde su libro más famoso y el que la mayoría lee la mayoría accede, es El Capital, ¿sí? Que es su obra final. Generalmente nunca se da el Marx economista, se da el Marx filósofo, el Marx sociólogo, más el Marx político, en el sentido de lucha de clases, ese Marx más sociológico. Yo no, como estamos en un curso de macroeconomía, prefiero dar las ideas económicas que tenía Marx, ¿sí? Nos vamos a centrar más que nada y se les va a tomar esas ideas económicas que tenía Marx. Bien, ¿qué estudia Marx? Eso sería lo primero y principal. Marx estudia, al igual que Smith y Ricardo, como vimos la semana pasada, cómo funciona el capitalismo, ¿sí? Para Marx es un estudio de economía política. ¿Qué significa? Que estudia las leyes, como diría Sisti, estudia las leyes de producción y distribución de los bienes. ¿Qué significa? Se centra más que nada en la distribución, en la producción y en la distribución, ¿sí? Es una definición clásica de economía política. La idea de Marx es reflejar cuáles son las características básicas del capitalismo, que era la misma idea que tenía Smith y la misma idea que tenía Ricardo, ¿sí? Pero Marx lo va a explicar de manera diferente, justamente por eso es otro sistema teórico bastante distinto y lo vemos separado al anterior. Igualmente tienen bastantes similitudes en el orden de que estudian por qué los países son ricos, ¿sí? De alguna manera. O sea, ¿qué causa la riqueza? Smith, seguramente vieron en la semana pasada, qué es la división del trabajo, qué es la idea de intercambio, la idea de que cada uno busca su propio beneficio, etcétera, es la idea de esa mano invisible. Marx va a explicar también a su manera, y ahora la vamos a ver cuál es esa manera, cuáles son las características más básicas del capitalismo, las características fundantes del capitalismo. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bien. No. Seguimos. Bien, seguimos. Esto es también lo que explica Baduri en la unidad 1, ¿sí? Baduri se centra un poco en este análisis, que es un análisis, digamos, que muchos autores están de acuerdo, no solo Marx, sino gente que está en contra de Marx, que el capitalismo se caracteriza por justamente lo que marca la división, la producción de mercancías por medio de mercancías. ¿Y qué significa esto? Lo voy a tratar de traducir al castellano. El trabajo, ¿sí? Es una mercancía que se vende para producir otras mercancías. Es decir, yo puedo comprar mi alimento, mi vestimenta, pagar mi alquiler, etcétera. Es decir, todas las cosas que necesito para vivir y para subsistir en la vida, las puedo comprar porque yo me dedico, básicamente, soy docente. Entonces yo trabajo, pero mi trabajo es una mercancía, es decir, me pagan un salario que sirve para adquirir otras mercancías. Y esa es la característica predominante del capitalismo. Los otros sistemas económicos, el sistema económico feudal, el sistema económico, el trabajador no era libre, complejo, pero más patrón contraten. Yo no me estoy... Yo lo que vendo es mi fuerza de trabajo y por mi fuerza no puedo consumir otras mercancías que sirven para mantenerme vivo, básicamente, ¿sí? Para subsistir y reproducirme socialmente. Que tienen lo que después vulgarmente se vaya a denominar capital, en términos marxistas son los dueños de los medios de producción, que tienen una propiedad privada. La propiedad privada garantiza que ellos, dueños de los medios de producción, pueden contratar esos servicios de trabajo que vende el trabajador. Entonces,
aquel que solamente tiene, aparte de la fuerza de trabajo, tiene los medios de producción para llevar a cabo las mercancías, la producción de mercancías, ¿sí? Que sería el empresario o el capitalista, ¿sí? Por ahora estamos haciendo un análisis objetivo, no vamos a entrar en cuestiones de cómo Marx veía esa relación, pero sí que básicamente el capitalismo se divide en estas dos clases, ¿sí? La base de la organización social es el capital, que es una relación justamente entre la fuerza de trabajo, entre los que venden fuerza de trabajo y los que son dueños de los medios de producción, ¿sí? De alguna manera, esta es la característica que hace que el capitalismo sea capitalismo, ¿sí? Y no podemos llamarlo otra cosa. De hecho, capitalismo proviene de capital. O sea que es un poco, cuando nosotros decimos capitalismo, es un poco la idea de Marx que tenía de que alguien tiene capital, es decir, los dueños de los medios de producción, y hay una relación social que permite que esos dueños de los medios de producción adquieran trabajo, y ahora vamos a ver cómo funciona esa relación. Pero más que nada, cuando Marx escribe el capitalismo, y esto estoy volviendo un poco a Baduri y lo estoy tratando de complementar para que se entienda, ve que el modo de producción principalmente es este, ¿sí? El que predomina. No quiere decir que haya otros, ¿sí? No quiere decir que haya alguien que haga trabajo solidario sin paga, ¿sí? Puede haber, pero dice, dentro de la producción lo que predomina es esta relación, ¿sí? Después hay otras relaciones, existen cooperativas, donde no hay dueños de medios de producción, porque básicamente los dueños de los medios de producción son los trabajadores, etcétera. Pero la que predomina para producir todos los bienes y servicios que consumimos es esta relación que está acá. Y que sigue predominando también hoy en el siglo XXI. Esa relación entre trabajador y empresario, va a decir Marx, es lo que de alguna manera dicta las leyes y el Estado que tenemos, ¿sí? Para Marx, el Estado, el gobierno, es un árbitro, imagínenselo como un árbitro, entre los trabajadores y los empresarios. Es alguien que está en el medio. ¿Por qué? Porque para Marx los trabajadores y empresarios tienen intereses contrapuestos. Es decir, el beneficio de uno es el perjuicio del otro, ¿sí? Tienen intereses contrapuestos, o sea, tienen una lucha para Marx. ¿Qué es la superestructura política o el Estado? El árbitro que arbitra esa relación, que la mantiene a lo largo del tiempo, es decir, que permite que el capitalismo no caiga, ¿sí? Pero también permite que no haya un grado de confrontación elevado, ¿sí? Es el Estado de alguna manera el que arbitra esta relación, y para Marx, obviamente, Marx tiene una postura negativa sobre el Estado, porque piensa que el Estado está favoreciendo esta relación desigual, ¿sí? O sea, que ve al Estado como algo malo, ¿sí? A diferencia, igual que muchos contrincantes de Marx, como los liberales extremos, también ven al Estado algo malo por otras razones. Marx también ve que el Estado es algo malo porque lo que hace es de alguna manera reproducir esa relación desigual entre trabajo, entre trabajadores y empresarios. ¿Se entiende hasta acá? Esta es la relación fundamental para Marx para entender el capitalismo, para entender cómo funciona el capitalismo, ¿sí? De alguna manera se escuchan a algún economista decir que los trabajadores tienen intereses contrapuestos a los empresarios, de alguna manera está abonando una idea, una base teórica un poco más basada en las lecturas de Marx. Ahora empezamos, y ahora lo que vamos a tratar de hacer es justamente rascar un poco más sobre esas definiciones, porque así está un punto de vista medio global, medio plural. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ver qué caracterización se le da a ese capitalismo. Marx dice que la célula básica del capitalismo es la mercancía, ¿sí? O sea, todo aquello que compramos y vendemos en el mercado. Piensen en cualquier cosa que ustedes puedan comprar o vender en el mercado, ¿sí? ¿Qué es la mercancía o qué características tiene la mercancía? Piensen en cualquier bien que ustedes puedan adquirir, ¿sí? Siempre en el mercado, ¿no? No que le hayan regalado ni que sea por fuera del mercado. Hay ejemplos. Digamos, piensen en un bien que ustedes consiguen. Dice Marx, la célula básica del capitalismo es ese bien, es esa mercancía, ¿sí? Porque hay mercancía, hay producción mercantil, y porque hay producción mercantil, hay una división entre trabajo y capital, ¿sí? La mercancía tiene un valor de uso, ¿sí? Que significa
que tiene un uso en sí mismo. O sea, cada mercancía, vamos a suponer una silla, vamos a poner como ejemplo básico una silla. Una silla tiene un valor de uso. ¿Cuál es su valor de uso? Justamente, ¿para qué yo uso la silla? Básicamente esa mercancía es mercancía porque tiene una utilidad. Es decir, me sirve para algo lo que yo compré. En este caso, la silla supuestamente todos la deberíamos usar para sentarnos, ¿sí? Pero aparte del valor de uso, Marx dice que tiene un valor de cambio. ¿Qué significa? Que yo teniendo una silla o construyendo sillas, los puedo cambiar por otras mercancías necesarias para mi subsistencia. Es decir, que la característica básica de la mercancía es, primero, que tenga una utilidad, es decir, un valor de uso, y después que tenga un valor de cambio, ¿sí? Que permita, de alguna manera, cambiarse por otras mercancías. ¿Cómo lo cambio o cómo sé? Vamos a profundizar sobre esa idea de valor de cambio. ¿Cómo sé que una silla vale 2 almohadones? ¿Cómo sé que, digamos, el almohadón no me está estafando en ese intercambio? ¿Cómo sé que me conviene? ¿O cómo sé si yo no le tengo que pedir más almohadones? Básicamente Marx lo que dice es, nosotros cambiamos, o un cambio equivalente sería por la cantidad de trabajo incorporado que tiene cada bien, en este caso la silla. Si yo dediqué 8 horas en hacer la silla, que es la cantidad de trabajo incorporado, el del que me vende los almohadones, por lo menos cada almohadón tiene que haber demorado 4 horas en hacerlo. 4 horas uno y 4 horas otro, ¿sí? Por lo tanto, yo podría, o sería justo, de alguna manera, sería equivalente, esa es la palabra, que yo cambie una silla por 2 almohadones. ¿Por qué? Porque básicamente los dos, tanto yo que hago sillas como aquella persona que hace almohadones, le dedicamos la misma cantidad de trabajo a cada bien, ¿sí? Entonces, el valor de cambio, de alguna manera, está asignado o está marcado por la cantidad de trabajo incorporado que tiene cada bien, ¿sí? Entonces, sí. Sí, profe, ¿Tiene alguna pregunta? yo quería consultar. eh, más allá de la hora de trabajo que requiera cada bien, ¿no? ¿Se Sí. contempla el valor de la materia prima usada? Porque, por ejemplo, no sé, la madera capaz que es distinto de una almohada, qué sé yo, que le pones pluma adentro, y la materia prima de la almohada es algodón o lo que quiera, no sé. ¿Está contemplado eso también o únicamente esta teoría va a las horas de trabajo de... Está bueno, ¿no? Porque las horas de trabajo, esto lo íbamos a ver en la siguiente filmina, las horas de trabajo se dividen en horas de trabajo directo, vamos a suponer una silla. Tus horas de trabajo directo son vos agarrando la madera y más que nada armando la silla, ¿sí? Pero también esta idea de valor incluye el trabajo indirecto. ¿Qué significa? Que si vos usás alguna máquina, porque a ver, la primera objeción es la tuya, que es completamente válida. Puede decir, bueno, el trabajador está usando una máquina. O sea, el empresario vino y le instaló una máquina. ¿Cuál sería la respuesta de Marx a eso? Bueno, la máquina alguien la trabajó. En algún momento un trabajador hizo esa máquina. Entonces, toda mercancía no solamente tiene incorporado el valor del trabajo directo, ¿sí? Esto es bastante abstracto, sino todo el trabajo indirecto que tiene atrás de esa mercancía. Es decir, cuando yo compro una silla, no compro solamente el trabajo incorporado del carpintero, sino el trabajo de aquel trabajador que hizo la máquina que necesita el carpintero, o la materia prima que transformó otra persona en otro lado. Pero de alguna manera, al igual que Smith y Ricardo, Marx está pensando que las cosas tienen valor porque tienen trabajo. Si no tienen trabajo, no tienen valor, porque si la materia prima no la transformamos a través del trabajo humano, no hay mercancía para Marx, ¿sí? Ni para Marx, ni para Smith, ni para Ricardo, digamos. En eso coinciden bastante. Esos economistas dicen, bueno, ¿por qué tienen valor una mercancía? Tiene valor porque tiene trabajo incorporado, ¿sí? Si yo dejo la materia prima hacer, no tiene valor por sí solo. Alguien la tiene que extraer, alguien la tiene que transformar y alguien la tiene que llevar al proceso productivo. Marx dice que no puede haber valor, no puede tener valor algo sin trabajo, ¿sí? Y ese trabajo se divide en dos, respondiendo a tu pregunta. Un trabajo directo, que es el que modifica directamente la mercancía, y un trabajo indirecto, que son todas aquellas mercancías que se necesitó para hacer esa mercancía y que las hizo otro trabajador. De alguna manera, Marx está pensando que todo es trabajo, digamos. Todo se puede transformar en unidad de trabajo, en horas de trabajo. Y es una medida objetiva, horas de trabajo necesarias, ¿sí?
que la teoría neoclásica no tiene una teoría objetiva, tiene una teoría subjetiva porque las cosas tienen valor por el valor subjetivo que nosotros le damos. Y ahí la teoría cambia por el deseo, ¿se acuerdan? Cuando vieron microeconomía, no quiero repasar microeconomía, pero seguramente la curva de demanda, ¿por qué demandamos cosas? Era por la utilidad. Y eso es un valor subjetivo. Marx coloca en el centro el valor objetivo, que es la cantidad de horas de trabajo que tiene una mercancía. No sé si se entendió. Sí, profe, perfecto. Bien. Gracias. Entonces, ¿cuál es la característica? Marx dice, bueno, la característica básica del capitalismo es, son dueños de los medios de producción que tienen la propiedad privada de esos medios de producción y compran la fuerza de trabajo por un salario, ¿sí? Hasta ahí una relación objetiva, no estamos metiendo la opinión de Marx en eso, sino que él está describiendo de alguna manera el capitalismo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿cuál es la unidad básica del capitalismo? ¿Cuál es su célula principal? La mercancía. Marx dice que el estudio, y esto para mí es central, el estudio de la economía no es el sentido común, porque uno va, compra una mercancía y no piensa de dónde salió esa mercancía. Justamente para Marx, estudiar economía implica salirse del sentido común. Es decir, bueno, ¿qué tiene esa mercancía incorporada atrás? Porque son todas relaciones que son invisibles para los ojos. Cuando nosotros compramos una mercancía, todas estas relaciones objetivas, la cantidad de trabajo, la relación entre trabajo y empresario, desaparecen. De alguna manera, el dinero, o que esa mercancía esté expresada en dinero o en precio, ¿sí? De alguna manera, ese valor en dinero, ¿sí? Que no, el precio no es lo mismo que el valor, ¿sí? Ese valor en precio nos hace perdernos de vista todas estas relaciones que hay por detrás. De alguna manera, por eso es central para él rascar, si lo digo vulgarmente, sobre este concepto. Acá claro que la mercancía depende del trabajo socialmente necesario, tanto el directo como el trabajo indirecto, ¿sí? Tanto el que se aplica como el que se utiliza con el trabajo incorporado en las máquinas que se utiliza para hacer el bien final, ¿sí? Esto lo voy a dejar así, pero más que nada, el que tiene Twitter lo va a saber. En la semana pasada los precios del petróleo en el mercado de futuros, que es un mercado de bonos, ¿sí? Dieron negativo, entonces un montón de economistas que seguramente no leyeron a estos teóricos, dijeron que esta teoría no servía porque no puede explicar, básicamente si todo depende del trabajo, todo valor debería ser positivo. Todo valor es positivo, pero el precio no tiene por qué coincidir con el valor, ¿sí? Después lo vamos a dejar ahí en stand-by, pero quiero que lo sepan, el precio de una mercancía, ¿sí? La mercancía expresada en dinero, eso es el precio, no tiene por qué igualar el valor, o sea, el trabajo socialmente necesario. Les pongo un ejemplo concreto. El mercado de las cervezas artesanales, ¿sí? Las cervezas artesanales claramente han subido el precio, ¿sí? Pero no porque haya aumentado el valor, es decir, no porque haya aumentado el trabajo socialmente necesario para realizar, en ese caso, la cerveza artesanal, sino por una cuestión externa que tiene que ver con una moda, o llámenle como quieran, digamos, o una suba de demanda en ese mercado. Marx dice que a largo plazo se terminan igualando, pero en el corto plazo, por modas o por gustos o por cuestiones externas, el precio puede no igualar al valor. El otro día el precio del petróleo no iguala el valor, justamente porque estamos en medio de una crisis internacional donde no hay demanda de ese bien estratégico, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, el precio de la mercancía no tiene por qué igualar el valor. Lo explico así porque muchas veces surge esa complicación, si le surgen a economistas recibidos, más obviamente a gente que no estudia economía y que está en un curso introductorio, pero nada más para que se sepa. Esa idea, o sea, el mercado, justamente donde se va la oferta y la demanda, que es lo que estudiamos nosotros como mercado, es el ámbito donde la mercancía, en este caso la silla, vamos a ir con el mismo ejemplo, se expresa en pesos, ¿sí? Para que yo no, ¿por qué dice Marx que sucede esto? Para que yo no cambie una silla por 2 almohadones o una silla por o una mesa por 3 sillas, etcétera, volvería el intercambio muy complicado en la sociedad si todo el tiempo estamos trocando cantidad de bienes, o sea, no hay una unidad común, ¿sí? La unidad común que nosotros tenemos, ahí puse peso porque estamos en Argentina, es el dinero, ¿sí? El dinero nos establece una relación común entre todas las mercancías y es lo que justamente permite
el análisis o sea, no se puede entender el capitalismo como algo no monetario, separar lo monetario y lo real, como después vamos a ver que hacen algunos de ciertas escuelas, ¿sí? Porque lo monetario es inherente al capitalismo, porque no existe capitalismo si no existe la moneda, ¿sí? Si no existe el dinero como mercancía. Y eso es un concepto importante, porque lo que está explicando Marx justamente es cómo funciona el capitalismo. Dice, no puede funcionar el capitalismo si no existe el dinero billete, ¿sí? O el dinero crédito. Acá vamos a las tesis centrales de Marx, ¿sí? Describimos cómo funciona el capitalismo, describimos qué es la mercancía, ¿sí? O sea, qué tiene como valor la mercancía. Ahora objetivamente, lo que ahora vamos a tratar de hacer es ver cómo funciona el capitalismo en términos bastante vulgares, pero la idea básica va a estar, ¿sí? Básicamente, ¿cómo empieza el proceso capitalista? Dice. Marx dice que hay empresarios y trabajadores, ¿sí? El empresario es empresario no porque haya hecho, Marx también recalca que hay una acumulación originaria, el empresario es empresario porque más que nada expulsó, ¿sí? Hay una acumulación originaria, expulsó a ciertos sectores sociales para quedarse con la propiedad privada de lo que tienen, ¿sí? Un ejemplo básico de esa acumulación originaria en nuestro país es la mal llamada conquista del desierto. O sea, si un marxista mira la conquista del desierto, ¿sí? Entre muchas comillas, lo que ve es que básicamente se expulsa a las comunidades originarias que vivían en ese territorio y se establece la propiedad privada en esos territorios y se reparte las tierras en 150 familias aproximadamente. El empresario no es empresario justamente porque haya hecho méritos para hacerlo, según este punto de vista, ¿no es cierto? Sino porque justamente ahí hubo un Estado, que fue el Estado de 1880, que era un Estado más que nada liberal, que les otorgó esas tierras para que pudieran invertir, ¿sí? Pero de alguna manera para Marx hay un proceso de expoliación o expropiación, entre comillas, ¿no? De una propiedad que es comunal, se vuelve una propiedad privada. Y eso empieza a haber mercancía ahí y justamente empieza a haber mercado, ¿sí? Eso más que nada es el origen del capitalismo para Marx. Ese empresario invierte un dinero que nosotros vamos a llamar D1, ¿sí? Esa inversión inicial la hace para realizar mercancías. Básicamente, ¿en qué invierte ese D1? Contrata a trabajadores o fuerza de trabajo y compra máquinas, o sea, medios de producción, ¿sí? O sea, esta inversión inicial la gasta una parte en máquinas y una parte en trabajadores. Básicamente con esa inversión hace mercancías, que ya las describimos anteriormente a las mercancías, y a través de esa mercancía obtiene D2, ¿sí? Que el dinero que obtiene en el segundo periodo, obviamente que tiene que ser mayor que el primero, ¿sí? Porque tiene la ganancia, ¿sí? Marx ahí lo que se pregunta es, y lo que no se pudo responder Smith y Ricardo, es ¿qué hace a la ganancia? O sea, está bien, el empresario invirtió D1, produjo mercancías comprando en parte los medios de producción, las máquinas, y otra parte contratando trabajadores. Pero en el segundo periodo ganó más que el periodo 1. ¿En dónde se generó la ganancia? ¿Cómo el empresario obtiene la ganancia? ¿Por qué pudo conseguir más dinero del que invirtió? ¿Sí? De alguna manera, Marx se está preguntando dónde se genera el valor. ¿Por qué el proceso segundo, o sea, cuando recolecta el dinero lo que ganó, es más grande que la inversión inicial? Eso es lo que está tratando de explicar Marx, ¿sí? Y lo que es el centro de la teoría de Marx. Lo que él está tratando de explicar es justamente por qué se consiguen las ganancias. O sea, básicamente, después, cuando obtiene ganancias, el empresario reinvierte. Y vuelve a hacer mercancía y vuelve a obtener ganancias. Y reinvierte. Y para Marx, ese proceso, que es un proceso de acumulación de capital, es decir, que va acumulando el empresario y va invirtiendo cada vez más y produciendo cada vez más mercancía, que ese es el objetivo del capitalismo final, la acumulación de capital para Marx. Bueno, Marx dice, bueno, pero ¿cómo es que siempre recibe ganancia? O sea, ¿de dónde saca la ganancia? ¿Sí?
Esa es la pregunta central de Marx, que no se la hace ningún otro economista, por lo menos no David Ricardo y no Adam Smith, y después los economistas que vienen después también patean bastante la pregunta y no la resuelven, desde mi punto de vista, satisfactoriamente. Marx va a decir que el valor de la mercancía, justamente siguiendo las líneas de la teoría clásica, está en la fuerza de trabajo. ¿Qué significa? Vamos a seguir con el ejemplo de la silla, que ya es el ejemplo que usamos en toda la clase. Los trabajadores para hacer la silla necesitan 8 horas, ¿sí? Dice Marx. Pero con trabajar 4, ¿sí? O sea, el valor que le pagan al trabajador o el salario que le pagan es por 4 horas, ¿sí? Vamos a suponer, estoy suponiendo un ejemplo, ¿no? Las otras 4 horas, a esas 4 horas se le llama trabajo necesario. Es decir, los trabajadores se contratan por 8 horas, pero el valor que se les paga, el valor que generan, es determinada cantidad de pesos, pero no se les paga esa determinada cantidad de pesos. Se les paga una cantidad de pesos menor, ¿sí? A la cual se le llama salario, básicamente. Es decir, yo contrato a un trabajador 8 horas por 800 pesos y yo trabajo, vuelvo al ejemplo, yo contrato a un trabajador por 8 horas, ¿sí? Él me genera un valor de 800 pesos, es decir, la cantidad de bienes que él produce es 800 pesos. Yo no le voy a pagar 800 pesos, si soy empresario. Lo que le voy a pagar es algo menor que 800 pesos, vamos a suponer 600, ¿sí? Ese 600 le alcanza al trabajador para reproducirse, es decir, para comer, para vestirse, para alimentarse, etc. ¿Sí? A eso le llama trabajo necesario. El resto es lo que genera la ganancia del capitalista, ¿sí? Es decir, yo no le pago los 800, le pago 600 y 200 me quedo yo, va a decir Marx, ¿sí? Yo como empresario, ¿sí? Y de alguna manera eso se llama trabajo excedente. ¿Qué quiere decir? Que el valor del trabajo se divide en dos. Una parte, el trabajador genera valor para sí mismo, es decir, para mantenerse en su vida diaria, y otra parte genera trabajo que solamente genera la ganancia del capitalista, o sea, no para él, sino para otra persona que es la que lo contrató, ¿sí? El origen de la ganancia, o el origen de por qué D2 es más grande que D1 en este sistema, ¿sí? Es porque el empresario se queda con una parte de trabajo excedente del capitalista, ¿sí? A través del plusvalor o el concepto de plusvalía, Marx puede explicar cómo se origina la ganancia en un sistema capitalista y básicamente pudiendo explicar cómo se origina la ganancia, puede explicar cómo se generan los procesos de acumulación de capital. ¿Se entiende? ¿Tiene alguna pregunta Sí, con respecto profe. a este? Sí. ¿Y él cree que está mal, digamos, que el capitalista se apropie de las horas extras estas? Obviamente, ahí yo estoy tratando de ser lo más descriptivo posible, pero la opinión de Marx es que justamente el capitalista no es capitalista por sus propios méritos, es capitalista porque el Estado se lo dio. Entonces, de alguna manera se aprovecha de esa posición y se queda con una parte del excedente. Marx no dice si está mal o bien, porque a Marx no le interesan los términos morales, ¿sí? Porque lo malo y lo bueno son términos morales. Para Marx le interesa la política. Marx dice que es injusto, de que el trabajador genera mucho más valor y de que el empresario, por solamente ser dueño de los medios de producción, que no es ningún mérito para Marx, el empresario obtiene una rentabilidad de ese trabajo, ¿sí? Después, ojo, después va a aparecer el Estado en el medio y regula esa relación, ¿sí? Porque le dice, por ejemplo, el Estado va a decir, el trabajador solo puede trabajar 8 horas. Entonces, de alguna manera le está poniendo un freno al capitalista, ¿sí? O sea, y así sucesivamente. Pero eso Marx no lo ve simplemente porque se muere antes, ¿sí? La idea básica de Marx es que hay una relación desigual. Vuelvo a explicarlo. Los trabajadores y los empresarios tienen intereses contrapuestos. ¿Por qué? Porque básicamente la ganancia de uno es que el otro trabaje más, ¿sí? Y ahí está el interés contrapuesto para Marx. Y ahí, pero la potencia no es la opinión política de Marx. La potencia es que él puede explicar de dónde saca la ganancia y los otros no. O sea, ¿de dónde saca la ganancia un capitalista? Los otros economistas no pueden explicar eso. Y Marx dice, más chicana que otra cosa, dice que no lo quieren explicar porque significa criticar el estado actual de las cosas, ¿sí? O cómo están distribuidas las cosas en la sociedad. Y nadie quiere criticar, entonces él ahí como que hace un embate
que no nos interesa a los, si quieren, después lo hablamos, pero no nos interesa en el post de los objetivos del curso, ¿sí? Debate con los otros economistas de eso. Ustedes no están viendo esto porque no quieren, básicamente, ¿sí? Incluso ahora vamos a ver que hay distintos tipos de plusvalía. Pero básicamente el origen de la ganancia está acá. El objetivo para Marx y para Keynes va a ser otro, muy diferente. El objetivo para Marx, el sistema capitalista, es acumular capital. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que inviertan, ganen más. O sea, después cuando invertimos de 2 para hacer mercancía, tenemos que ganar de 3 y de 3 tiene que ser más de 2 y así sucesivamente. Pero ¿de dónde se saca ese ganar más? ¿Cómo yo puedo ganar más? Del trabajo, dice Marx, porque lo que genera valor es el trabajo. Y de esa relación desigual entre trabajador y empresario. Así que poner en bueno o malo, sí, yo lo sacaría en términos monales, para Marx políticamente es injusto, ¿sí? Ojo, de vuelta repito, Marx no vio el estado del siglo XX, ni el estado de bienestar, ni un montón de otras cosas, así que lo eximen también de otras cuestiones, de otros debates, ¿sí? Pero, profe, viste que David Ricardo creía que el excedente, por ejemplo, que se hacía en la producción de la renta nacional, tenía que ir a la parte más grande, tenía que ir al capitalista porque era el que invertía, digamos. Y Claro. Marx no cree que no tiene que ir esa parte para el capitalista. Marx no cree eso. Marx acá está haciendo un análisis descriptivo, ¿sí? O sea, no dice si... Marx dice que va más... Ahora vamos a ver lo que dice Marx a largo plazo, si va más al capitalismo o no. Lo que vos decís de Ricardo es correcto. Ricardo, lo que él quiere es que... Ricardo era terrateniente, la familia de Ricardo. Y Ricardo odia a los terratenientes en términos de clase porque dice que alquilan el campo y no producen, no generan producción. Entonces David Ricardo lo que va a decir es, los terratenientes están mal, ¿sí? No generan valor. Al trabajador se le paga un salario solamente que le alcanza para subsistir. Y hay que darle la inversión al empresario manufacturero porque es el que garantiza una mayor producción. Marx no está negando eso. Marx está diciendo que es verdad, que si se le da mayor entidad al capital, va a haber más inversión y el capitalismo va a crecer. El problema, dice Marx, es que David Ricardo no puede explicar cómo hace el capitalista para recibir más ganancia y más ganancia. ¿De dónde saca la ganancia? Esa es la pregunta central de Marx. Marx a Ricardo es su rival teórico, pero lo estima mucho, o sea, usa mucho de la frase de Ricardo. Él dice, los autores clásicos describen muy bien el capitalismo, pero el problema es que no pueden explicar su origen. Primero no pueden explicar por qué el empresario es empresario. Parece ser que el capitalismo nació de un día para otro porque en un momento hubo una división del trabajo. Y en realidad Marx dice, ahí no explican todas las guerras que hubo para que el sector empresarial sea sector empresarial. ¿Sí? La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, revoluciones que estudiamos y que precisamente no son revoluciones pacíficas, sino que son revoluciones violentas. Pero aparte de eso, no pueden explicar después en el proceso macroeconómico cómo se origina la ganancia. ¿Sí? Eso es lo que le va a decir Marx. Sí, de alguna manera él piensa igual que Ricardo, de que si los capitalistas ganan cada vez más, ¿sí? Pueden obviamente generar mayor riqueza, pero él dice que la mayor riqueza no significa mayor riqueza para toda la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está basando en esta relación desigual, ¿sí? O vuelvo a repetir que Marx no ve a un Estado que redistribuya los bienes, sino más ve un Estado que siempre favorece al empresario, ¿sí? O sea, cualquier marxista siempre ve a cualquiera que esté en el Estado, siempre favorece al empresario. Para ese, digamos, después eso se matiza en el siglo XX con otros autores, pero Marx no ve ese tipo de Estado, ¿sí? ¿Se entendió, más o menos? Sí, profe, yo tengo otra duda que... sí. La relación de marxismo y comunismo, ¿qué tiene que ver, digamos, entre los dos? ¿Son lo mismo o qué diferencia hay, digamos? Bueno, las ideas marxistas... A ver, hay toda una batalla de ideas ahí que no estoy exponiendo, pero las ideas... A ver, Marx creía que el capitalismo... Lo voy a poner en perspectiva. Adam Smith pensaba que el capitalismo era el mejor modo de producción al que podía llegar un hombre, porque garantizaba el intercambio puro. Aún así, Adam Smith y David Ricardo piensan que el capitalismo se va a caer en algún momento, ¿sí? Marx lo que dice es que el capitalismo, igual que cualquier modo de producción, que el ser humano tuvo un montón de modos de producción. Fue esclavista, ¿sí? Fue feudal, en el Asia Occidental tuvo otro modelo de producción comunal, ¿sí? Él describe un montón de modelos de producción. Y él dice que el capitalismo es un modo de producción más, como cualquier otro. Y como es como cualquier otro, él dice que él apunta a que haya un modo de producción mejor que el capitalista.
Porque dice que el capitalista justamente genera esta relación desigual. Entonces, para Marx, básicamente la salida del capitalismo es no más capitalismo, ¿sí? Para Keynes la salida, no hay salida del capitalismo. Es bueno el capitalismo, tiene sus defectos, pero el Estado lo puede mejorar, ¿sí? De alguna manera esa es la diferencia. Y para los neoclásicos que lo van a ver mañana, el capitalismo funciona perfecto y siempre el Estado no se tiene que meter nunca, etc. ¿Sí? La estoy poniendo de manera muy bruta a las diferencias, pero básicamente las ideas de Marx influyen en el movimiento comunista o en el movimiento comunal y en el movimiento socialista también, porque son ideas que justamente tratan de romper con el capitalismo. Después, no todos los comunistas son marxistas, ni todos los socialistas son marxistas, después cada uno hace la lectura de Marx propia, ¿sí? O sea, hay tanto Marx como tantas personas que leen a Marx. Después cada una hace su lectura propia, e incluso dicen cosas que Marx nunca dijo, ¿sí? Pero, a ver, Marx nunca hubiese estado a favor de la Unión Soviética, ¿sí? Por ejemplo. O sea, decir que la Unión Soviética sigue la idea de Marx es no haber leído Marx. O sea, de eso por lo menos desde mi punto de vista. Después podemos seguir con un montón de ejemplos históricos, pero de alguna manera, respondiendo a tu pregunta, sí, Marx de alguna manera influencia obviamente todos los movimientos comunistas y anarquistas y socialistas de la época, ¿sí? Mucho, porque en realidad está en contra de cómo está distribuido, cómo está dado el sistema, ¿sí? Por lo menos en el siglo XIX, el siglo XX es otro siglo, es otra cosa, después lo vamos a ver. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Para Marx hay el origen de la ganancia justamente está en la plusvalía o el plusvalor, es lo mismo, ¿sí? Es decir, de la cantidad de horas de trabajo que se queda el empresario a costa del trabajador, ¿sí? Para decirlo así de manera medio bruta, Marx habla en mejores términos que yo lo que yo estoy exponiendo, pero bueno, función de que se entienda. Hay diferentes tipos de plusvalor, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puede hacer, la pregunta acá en esta filmina sería, ¿cómo puede hacer el empresario para aumentar su ganancia? Es decir, aumentar el plusvalor. Lo primero que puede hacer es aumentar la jornada laboral. Es decir, en vez de decir, labura 10 horas, labura 14 horas. Ojo, cuando escribe Marx, la gente laburaba 12, 14 horas promedio y laburaban los nenes hasta de 8 a 10 años, ¿sí? O sea que está escribiendo en un capitalismo que es bastante voraz. O sea, también por eso digo, pongamos en contexto al autor, porque si no parece que el autor está escribiendo del siglo XXI y está escribiendo en un contexto en donde él ve que las fábricas mueren personas dentro de la fábrica, básicamente, ¿sí? El aumento de la jornada laboral puede conseguir mayor plusvalor, ¿sí? Es decir, si en vez de laburar 10 horas hago laburar 14 horas a las mismas personas, probablemente eso me genere una mayor tasa de ganancia porque me quedo con más horas de los trabajadores. Un claro impedimento de esto en el siglo XX es que se puso una, que de hecho actualmente debería funcionar, que los trabajadores registrados no podemos trabajar más de 8 horas diarias, ¿sí? O sea, supuestamente. ¿Sí? Eso de ahí a que se cumpla es otra cosa, pero básicamente lo que hizo el Estado después es controlar la jornada laboral. Y por ejemplo, un chico de 14 años no puede trabajar, ¿sí? Porque es explotación infantil a 18 con autorización, ¿sí? Entonces, de alguna manera ahí se colocaron algunos impedimentos aumentando la jornada laboral, ¿sí? Después, ¿sí? Este es un concepto más abstracto, pero básicamente el trabajo necesario, o sea, la cantidad de horas que se queda el trabajador de lo que él verdaderamente trabaja, le sirve al trabajador, tiene la misma ley que David Ricardo, la ley del salario de hierro, si querés decir así, solamente para, no ahorra el trabajador, ¿sí? Solamente le alcanza para su consumo diario y poder mantenerse. Pero si cae el precio de los productos básicos que él compra para comer, para vestirse, etc., hay una disminución del trabajo necesario relativo, por lo tanto, el empresario se queda con una mayor porción del trabajo. ¿Qué quiere decir? Volvamos al ejemplo anterior. Yo genero valor como trabajador por 800 pesos, pero a mí me pagan 600, ¿sí? Para comprar mis cosas, mi alimento diario, ¿sí? Si bajan los precios de los productos que yo compro, en vez de necesitar 600 voy a necesitar 500, entonces el capitalista me va a pagar menos y se va a hacer con esos 100 pesos de diferencia, de 500 a 600, ¿sí? La caída de los productos básicos hace disminuir relativamente el trabajo necesario
y hace, por lo tanto, aumentar el trabajo excedente que se queda el capital. Y después hay un tercero, que es directamente no pagarle al trabajador lo necesario para vivir. Es decir, pagarle menos. ¿Cómo se puede pagarle menos a alguien si aumentan sus precios? Es decir, el aumento de los precios lo que hace es que el salario cada vez puedas comprar menos con el mismo salario, por lo tanto eso implica, ¿sí?, una apropiación del trabajo excedente. Y de alguna manera esa plusvalía o el origen de la ganancia se divide en un plusvalor absoluto que está dado por la cantidad de horas, un plusvalor relativo que está dado por los precios de los productos básicos que consumen los trabajadores, y un tercer plusvalor que es al pago de la fuerza de trabajo, ¿sí?, por debajo de su valor, ¿sí? Esos tres elementos hacen a la plusvalía total, ¿sí? Si yo aumento cualquiera de estos tres, incremento la tasa de explotación, que es la tasa del trabajo excedente, TE, sobre el trabajo necesario, ¿sí? Obviamente, cuando aumenta el trabajo excedente, aumenta la tasa que Marx la va a llamar la tasa de explotación, ¿sí? Un cociente entre el trabajo excedente, repito, y el trabajo necesario. De alguna manera, él lo que hace es dividir, bueno, yo ya expliqué la ganancia, se da por la plusvalía, pero la plusvalía se da por fenómenos que son diferentes, la absoluta, la relativa y el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, ¿sí? Al mismo tiempo, hay diferentes formas de ganancia. Es decir, la ganancia que estamos viendo es una ganancia industrial, es porque yo me dedico a hacer sillas a un empresario, ¿sí? Entonces el plusvalor generado de los capitalistas que producen mercancía. Hay otras ganancias, entonces me interesa repasarlas así medio por encima. Por ejemplo, alguien que tenga un kiosco. Vamos a suponer que nosotros no vendemos la silla al público, ¿sí?, sino que el capitalista le vende la silla a una mueblería que la vende al público. Lo que dice Marx es que la ganancia que obtiene esa mueblería, básicamente esa mueblería no produce valor. ¿Por qué? Porque está agarrando una silla que se produjo en la industria y la está vendiendo al público. Es un intermediario, ¿sí? Por lo tanto, la ganancia comercial lo único que hace es que la plusvalía generada a la industrial, una parte va a la comercial, ¿sí? O sea, la plusvalía generada acá, una parte se la queda al empresario industrial, pero otra parte se la queda interés, ¿sí? Si en vez de ir a una mueblería nosotros ponemos la ganancia en el sistema financiero, obviamente se nos paga un interés, ¿sí? Pero ese interés no es más que, ¿sí?, de alguna manera lo que alimenta al sistema, ¿sí?, o al modo de producción, es la plusvalía generada en el sector industrial. Luego hay una cuarta forma de ganancia que es la renta, que es la ganancia dada por, digamos, las cualidades naturales de la tierra, ¿sí? Lo explico brevemente al término renta. El oro, vamos a suponer el oro, ¿no? Ustedes tienen una tierra en donde venden oro, ¿sí? Ese oro lo van a vender al precio, el precio del oro, ¿sí?, el precio establecido del oro, es el precio de la explotación que sale más cara llevar a cabo, ¿sí? Vamos a suponer que una explotación en África tiene un costo de 800 pesos. Bueno, el precio del oro sea más de 801, ¿sí? De manera de permitirle a ese capitalista en África que por lo menos gane un peso. Pero si tus cualidades de la tierra te implican que vos tengas menos costo para producir el oro, por ejemplo 400 pesos, vos los vas a vender 801 igual. Por lo tanto tenés un 400 pesos más de ganancia que el capitalista, aquel que produce en África y que tiene una mala condición de la tierra. ¿Se entiende? Debido a la cualidad productiva de mi tierra, yo tengo una ganancia, pero esa ganancia no está explicada por la plusvalía, sino que está explicada por la cualidad natural de la tierra en la cual yo estoy, ¿sí? Lo mismo con la soja. La soja está a determinado precio, voy con otro ejemplo más así se entiende. Está a determinado precio en el mercado, ¿sí? Vamos a suponer, estoy tirando un precio, 1.000 pesos, ¿sí? Ese precio de la soja, para Marx, es el precio de la peor tierra donde se produce soja. De manera que ese capitalista tenga ganancia y pueda producir soja, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una mejor productividad de la tierra, obtengo un diferencial y ese diferencial se llama renta.
Pero no es porque yo trabajé más ni porque saqué más plusvalía, sino porque simplemente soy dueño de esa porción, soy dueño de la cualidad natural de la tierra, ¿sí? Soy dueño de la propiedad privada y por lo tanto soy dueño de las cualidades naturales que tiene lo que yo adquirí o a lo que a mí me dio el Estado, ¿sí? Acá, para terminar, porque son bastantes conceptos, y recapitulando un poco, lo importante en Marx es ver justamente cómo funciona el capitalismo, el concepto de mercancía, porque es central, ¿sí? La producción mercantil, cómo funciona, es decir, cómo se consigue la ganancia. Esos tres pasos son fundamentales, es decir, cómo se forma el capitalismo, cómo se constituye, por qué la mercancía es su célula central y cómo funciona. En esta cuarta parte y última, lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a ver el destino que le da Marx al capitalismo, ¿sí? Luego de conseguir la ganancia, el capitalismo tiene dos opciones, consumir toda su ganancia o reinvertirla. Si la consume toda, no puede invertir en el periodo siguiente, por lo tanto deja de ser capitalista. Así que vamos a suponer, o sea, obviamente que se reinvierte. Puede reinvertir de uno, es decir, lo mismo que reinvirtió en el periodo anterior, pero generalmente reinvierte más. ¿Por qué? Porque tiene que ganarle a la competencia, entonces cada vez los procesos de inversión son mayores. A eso se le llama, obviamente, reproducción ampliada del capital. Ojo, que para Marx, como ve una relación desigual, que el capitalista invierta más, significa que está invirtiendo la plusvalía que consiguió a expensas del trabajador. Por lo tanto, o sea, Marx no ve en los procesos de inversión como si veía Ricardo algo bueno, sino que en realidad se está aprovechando una relación desigual para Marx, ¿no es cierto? Siempre hablando en nombre del autor, y reinvirtiéndola para conseguir mayores tasas de ganancia. En esos procesos de inversión compite contra otros capitalistas, es decir, que el capitalista no solo tiene una relación de competencia o desigual con el trabajo, sino con otros capitalistas también, ¿sí? Porque está compitiendo y buscando ganar más que los demás, ¿sí? Básicamente, un capitalista lo que va a tratar de hacer es aumentar la productividad, es decir, producir más cantidad de bienes por hora, ¿sí? Y eso se consigue con mejores máquinas. Básicamente un trabajador en una hora, como decía Adam Smith, puede hacer 10 tornillos, pero si tiene la máquina adecuada, capaz que en la misma hora hace 100. Eso implica un aumento de la productividad. ¿Por qué surge o por qué se origina este aumento de la productividad? Porque básicamente el capitalista invierte más en capital constante, es decir, en máquinas, ¿sí? O medio de producción, vamos a ponerle como estábamos diciendo, que en trabajo, ¿sí? En capital variable. Es decir, que la composición orgánica del capital, que es el cociente entre capital constante, máquinas y capital variable, siempre tiende a subir en el capitalismo. ¿Por qué? Porque para Marx el capitalismo es uno de los modos de producción que más tecnología trajo al mundo, ¿sí? Entonces para Marx, el problema para Marx no es que haya más tecnología y que eso, digamos, el problema para Marx no es la tecnología en sí, el problema es que está mal distribuida, que no todos tengan acceso a ello, ¿sí? Ese es el problema esencial, ¿no? Lo digo porque a veces ven contradicciones en que un marxista use una tecnología adecuada. Marx no está en contra de la tecnología, si Marx está en contra de que esa tecnología sea distribuida de manera desigual, ¿sí? Eso párrafo aparte. Pero el inversor, de alguna manera, ¿sí? Lo que está buscando es que haya más máquinas que trabajadores. ¿Por qué? Porque las máquinas son las que originan el aumento de la productividad para potenciar el trabajo, ¿sí? Al mismo tiempo, esa es como la primera característica de esto de qué va a pasar con el capitalismo, ¿sí? Una mayor composición orgánica del capital, eso significa más máquinas que trabajadores, ¿sí? Y un segundo proceso que se terminó dando, que es que esta competencia no es una competencia perfecta, sino que tiende a la centralización del capital y a la concentración, es decir, que los mercados van a tender a ser oligopolios, es decir, mercados donde dominan 2 o 3 empresas. ¿Cuáles son las consecuencias para Marx? Que si se emplea más máquinas que gente, mucha gente va a quedar desempleada, ¿sí? Esto se va a significar un empeoramiento de la distribución de la riqueza y del ingreso, ¿sí? Y también va a caer la tasa de ganancia, igual que Smith, igual que Ricardo. ¿Por qué? Porque
Si vos contratás más máquinas que trabajadores, lo que te genera la ganancia son los trabajadores. Por lo tanto, eso va a implicar una caída de la tasa de ganancia, siempre en términos marxistas, ¿sí? Esto es hacia dónde iría el capitalismo. ¿Cómo contrarrestamos esto? ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Haciendo trabajar más, o sea, incrementando la plusvalía absoluta, es decir, la cantidad de horas que trabaja el trabajador, disminuyendo el precio de las máquinas, que es finalmente lo que pasó, ¿sí? Esta vamos a dejarla para el comercio exterior, básicamente a través de estados. Aumento de la tasa de explotación, desde mi punto de vista, incremento absoluto no hubo porque hubo un control de la jornada laboral. Incremento relativo sí, porque el trabajador, gracias a la baja de precios en los productos esenciales, necesitaba menos horas de trabajo necesarias, ¿sí? Y a la vez disminuyó el capital constante porque obviamente el valor de capital constante es el valor de las máquinas porque hubo mejoras en la productividad, ¿sí? Básicamente, recapitulando esta como cuarta parte, Marx cree que dos cosas. Una, que los procesos de competencia va a hacer que el capitalista aumente la inversión en máquinas mucho más que en trabajadores, ¿sí? Y un segundo proceso es la concentración y centralización debido a la competencia, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Un mayor desempleo, una peor distribución y una caída de la tasa de ganancia, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay muchas ideas que dicen que Marx decía que el capitalismo se iba a destruir y qué sé yo. Marx nunca dijo eso, porque para Marx no depende de la economía que el capitalismo se destruya o no, ¿sí? Sino depende de las luchas y sujetos sociales que hay en el medio, que obviamente esa teoría no la vimos hoy y no la vamos a ver, que es una teoría más sociológica, pero lo son. A ver, para Marx las leyes económicas no son inescrutables, ¿sí? O sea, no significa, un economista no puede vaticinar el fin de algo, para Marx, ¿sí? Marx dice que eso depende de otras cuestiones que tienen que ver con la sociedad conformada en sí y que obviamente él insiste en que sí se pueda reemplazar, porque políticamente se ubica de un lado, pero dice que eso no significa que pueda suceder o vaya a suceder, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto último o con respecto a lo anterior? Sobre todo la última parte de la composición del capital. ¿Tiene alguna pregunta o no? No, profe. Bueno, perfecto. Bueno, recapitulando y resumiendo lo que tienen que saber de esta parte o de este sistema teórico, ¿sí? Como para ir cerrando, bueno, primero acá está la bibliografía, es contexto histórico, ¿sí? Uno. Lo segundo es las características centrales del capitalismo para Marx, ¿sí? Esta división entre trabajo y capital, ¿sí? El tercero es el estudio de la mercancía. La cuarta parte importante es la generación de ganancias, es decir, de plusvalía. Y la quinta parte importante es qué va a suceder con esa ganancia, ¿sí? Obviamente Marx es un autor mucho más complejo que esto, ¿sí? Estos procesos no son tan lineales como los acabo de dar, pero son importantes que lo tengamos porque un montón de las ideas de Marx se siguen aplicando en algunos análisis de economía del siglo XXI, obviamente reformulados, obviamente ayornados a la época, ¿sí? Pero los cuatro sistemas teóricos, el clásico, el marxista, el neoclásico que van a ver mañana, y el keynesiano, traen un montón de ideas y conceptos fundamentales para entender la economía hoy, ¿sí? Y cómo se distribuye bien y cómo se produce y qué está detrás de eso, que es lo más importante para estos sistemas teóricos. Bueno, terminamos acá. Pónganme la asistencia vía chat, la guardo. Cualquier pregunta que ustedes tengan o inquietud sobre el parcial, Hayek, para mí, de mi punto de vista, tiene muchas cosas de la teoría neoclásica que van a ver mañana, ¿sí? Los austríacos van a decir que no, ya lo sé, los conozco, pero tiene muchas cosas, tiene su basamento teórico es la teoría neoclásica, por lo menos de mi punto de vista, y de mi punto de vista no es mío, sino de un montón de autores, ¿sí? Así que algo vamos a ver ahí. Igual cualquier duda que tengan, la teoría austríaca trata de refutar esta teoría del valor de Marx, ¿sí? Desde mi punto de vista no lo logra, pero la vamos a ver dentro del sistema teórico neoclásico. Si quieren ver algo específico, lo podemos hablar, no hay drama.
Tampoco vemos la teoría del dinero, porque en realidad, por ejemplo, la escuela monetarista estaría dentro también de la teoría neoclásica, que es la de Milton Friedman, pero como no vemos teoría del dinero en esta materia, no tiene sentido, porque en realidad la teoría monetarista en lo que se dedica o en lo que hace más énfasis es justamente en la teoría del dinero. La teoría austríaca hace mucho énfasis en la teoría del valor también, y no vemos teoría del valor. ¿Sí? Pero bueno, sus fundamentos básicos tienen cierta relación o se comparten con los de la escuela neoclásica, que los van a ver seguramente mañana. ¿Sí? Así que si si alguno quiere profundizar sobre la escuela austríaca, tengo textos para ofrecerlo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, ninguna, profe. Bueno, perfecto, chicos. Nos vemos la semana que viene, el lunes. Traigan dudas si quieren, que las charlamos ahí. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego, buenas